Meditemos en el nombre del Señor Jesucristo, la bendita y santa palabra del Señor. Y les doy la bienvenida a este humilde espacio de meditación de la palabra del Señor, una página en donde tenemos un alto contenido espiritual y de ayuda para nuestra vida, siempre basado en la palabra del Señor. Quiero continuar con ustedes con la meditación que recién iniciamos, como lo son las meditaciones a la epístola a los tesalonicenses. Pero estamos empezando ahí sí que desde el principio. Iniciamos ver en nuestra entrega anterior cómo se estableció la asamblea allí o la iglesia local allí en la ciudad de Tesalónica. Y estuvimos viendo el método que el apóstol Pablo empleó, aplicaba en el mundo, en el área de las misiones. Quiero ver ahorita las circunstancias que dieron paso para que el apóstol Pablo escribiese la epístola a primera a los tesalonicenses y un tiempo después, un año aproximadamente después, escribe la segunda a los tesalonicenses. Quiero invitarles a que abramos nuestras escrituras en el libro de los Hechos, capítulo número 17. Vamos a leer el versículo 10 y vamos a volver a leerlo porque hasta ahí llegamos la última ocasión, a partir del versículo 10, para darnos cuenta y tener una idea de lo que ocurrió después de que el apóstol Pablo entró a Tesalónica a predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios que por 3 días de reposo discutió con ellos, pero no necesariamente significa un día de reposo, el siguiente día de reposo y solamente esos 3 días de reposo. El apóstol Pablo tenía actividad con ellos, como lo era el discutir, el declarar y exponer por las sagradas escrituras lo que el Cristo, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y este era el Señor Jesucristo, sino que el apóstol Pablo obviamente empleaba todos los días. Dice el versículo número 10 que vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Inmediatamente, después del alboroto, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas sin distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Quiero adelantar un poco al versículo 33 y 34. Y así salió Pablo de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto,
Y allí un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Que el Señor siga bendiciendo nuestros corazones con su santa y bendita palabra. Las circunstancias en que se escribió la epístola. Vemos nosotros que luego del alboroto que hicieron los judíos inconformes, los judíos inconversos, a estas alturas ya se puede hablar de judíos inconversos en Tesalónica y de judíos conversos. Los judíos inconversos, llenos de celo por el éxito que el apóstol Pablo había tenido entre sus connacionales, los judíos, y también entre mujeres, muchas mujeres nobles y algunos hombres nobles de la gentilidad, también hombres piadosos, habían tenido tanto éxito, entonces ellos hicieron un gran alboroto. Pero vemos nosotros que algunos hermanos llegaron porque ellos estaban hospedando en la casa de Jasón. Y allí dice que unos hermanos llegaron se adelantaron a la turba para indicarles que ellos iban a ir a sacarlos para darles muerte, para eh, golpearles y otra vez darles muerte, no cabe duda, prenderlos. Pero como no los encontraron allí, probablemente los escondieron bien, ya sea en la propiedad allí, y ya en la noche los lograron sacar, o si les dio tiempo de sacarlos de la casa, esconderlos en la cercanía y luego en la noche darles salida. El asunto es que no los encontraron, pero aprendieron a Jasón y algunos otros hermanos y los llevaron ante las autoridades. Los magistrados, cuando ellos recibieron de parte de Jasón una fianza, es decir, una prenda en donde ellos garantizaban y se comprometían a que no iban a causar nuevamente los apóstoles ese alboroto, entonces los dejaron libres. Pero qué ironía, qué ironía. Quienes habían creado el gran alboroto fueron los judíos celosos, que llegaron con los paganos, los hombres paganos, y se confabularon, se asociaron para estar en contra de los apóstoles. Es irónico porque un judío también iba a estar en contra de la idolatría, pero el argumento de ellos fue, estos hombres vienen con otras costumbres que nosotros no tenemos. El César es el rey y ahora están diciendo que hay otro rey que es Jesús. Es decir, allí idolatraban al César. Y los judíos se confabulaban. Qué doble moral, qué doble cara, qué hipocresía. Y luego otra hipocresía que a quienes le echaron la culpa fueron a los apóstoles. Eso se ha repetido. Eso se ha repetido mucho. Hacen algo y le echan la culpa a los creyentes, a los evangélicos, a los portadores del evangelio. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente entonces los hermanos, ya cuando ya estaban las aguas estaban tranquilas, no apaciguadas, los ánimos no estaban apaciguados, cuando observaron que ya había pasado el peligro para los apóstoles, entonces los hermanos dice que de noche enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Se menciona que estaban los tres, Pablo, Timoteo y Silas. Pero dice la palabra de Dios aquí que solamente a Pablo y a Silas, porque es muy probable de que Timoteo haya regresado a Tesalónica. Sigo leyendo.
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Como era costumbre del apóstol Pablo, al primer lugar donde llegaba el apóstol Pablo era a las sinagogas. No era por la observancia del día sábado, del sabbat, no era por la observancia del séptimo día, que si el apóstol Pablo hubiese observado eso, no había problema porque era judío. El apóstol Pablo no da ningún mandamiento en el Nuevo Testamento a la iglesia de la gentilidad la observancia del séptimo día. ¿Por qué el apóstol Pablo? En Tesalónica dice la palabra de Dios que como acostumbraba, fue a ellos, es decir, a los judíos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Los del séptimo día, ellos que lo que se justifican por el día, la observancia del día sábado, ellos dicen, ya vieron, era costumbre de Pablo acudir todos los días de reposo. Pero vemos nosotros que el apóstol Pablo lo hacía por estrategia. En primer lugar, por la convicción personal que él tenía de que era necesario predicar el evangelio. Dice, a todos soy deudor. Dice al judío primeramente y también al griego. En Romanos, el apóstol Pablo dice que él deseaba ser anatema, separado de Cristo, con tal de que hiciera a uno de sus hermanos conversos a Cristo, con tal de ganarlos a Cristo. Él no le importa ser considerado dentro del anatema para el Señor. Entonces, por ese celo nacional que el apóstol Pablo tenía, iba a los judíos, a las sinagogas, y eso lo hacía él por esa convicción personal. Lo hacía también como una estrategia, porque los judíos, ellos estaban, o se suponía que ellos eran doctos en las escrituras. A ellos les enseñaban las escrituras desde pequeños. Entonces era más fácil convencerlos a ellos y hablarles desde las escrituras a ellos. Luego iba a pasar, obviamente, ese mensaje de salvación iba a llegar a los prosélitos, luego iba a llegar a los piadosos. Un piadoso y un prosélito y un judío no es lo mismo. Un piadoso son aquellos que han hecho todas las normas, todos los requisitos para adoptar la religión judía, pero sin llegar a cumplir todas, y la última de todas era la circuncisión. Ahí ya se convertía en un prosélito del judaísmo, es decir, abrazaba el judaísmo por completo, y el judío lo era por nacimiento. El prosélito y el piadoso eran de la gentilidad que simpatizaban o que se hacían al judaísmo. El piadoso estaba en el proceso y el prosélito ya había completado todo el proceso. Entonces Pablo entraba, como acostumbraba, a las sinagogas para evangelizar a los judíos. Allí habían prosélitos. Luego iba a continuar con los piadosos y se iba a regar, porque todos estos tenían personas bajo su cuidado, familiares, y entonces allí iba a llegar el evangelio. Como se dice aquí en Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que automáticamente los hijos y los esclavos de esa persona eran cristianos también. Lo que significa es de que estos hombres, estas mujeres, iban a llevar el evangelio a esa casa. Con su testimonio iba a llegar el evangelio y estos también iban a creer. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando llegaron a Berea, entraron en la sinagoga de los judíos por las razones ya mencionadas anteriormente, y dice la palabra de Dios que llegaron a ellos. Estos judíos de Tesalónica, o perdón, de Berea, se les da una característica muy interesante, muy buena. Dice el versículo 11 que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es decir, los de Tesalónica eran revoltosos, los de Tesalónica eran airosos, los de Tesalónica eran vengativos, los de Tesalónica iban a destruir. En cambio, estos no, estos eran, dice,
muy nobles, eran tan nobles los que estaban allí. Y cuando escuchaban al apóstol Pablo predicar, ellos iban con solicitud a escudriñar las sagradas escrituras para ver si estas cosas eran así. Un dicho entre paréntesis. Algunos hermanos citan este pasaje de Hechos 17:11 para la motivación a leer las Sagradas Escrituras. Y sí, es un buen pasaje para motivarnos. ¿En dónde veo yo algún error? Algunos dicen, debemos de ser como los cristianos de Berea, que ellos escudriñaban las Escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así. Pero si nos damos cuenta y si vamos a ser muy estrictos con el texto, no eran creyentes. Si vamos a ser estrictos con el texto, no eran una iglesia local, eran una sinagoga donde se reunían judíos, es decir, eran judíos que todavía no habían oído el evangelio. A partir de allí, cuando Pablo entra, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, ¿de quiénes? De los judíos y mujeres griegas sin distinción y no pocos hombres. Creyeron muchos judíos, creyeron muchas mujeres griegas y hombres no pocos, es decir, un bonito número, y entonces allí ya se podía hablar de creyentes de Berea, pero antes no se podía hablar de creyentes de Berea, eran judíos. Cuando dice versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, se está refiriendo claramente a los judíos que estaban en Berea. Estos eran más nobles que los judíos que estaban en Tesalónica, porque de ellos viene hablando el escritor Lucas. Pero ocurre algo. Mire a dónde llega en los aborrecedores del evangelio. Hasta dónde llegan los que aborrecen al Señor Jesucristo, su evangelio, por la salvación, por medio de la fe, por la gracia, por medio de la fe. Hasta dónde llega que ellos dejaron Tesalónica y se fueron a meter a otra ciudad. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. También fueron a hacer alboroto estos allá. Vemos nosotros las conversiones que hubieron. Hubieron creyentes, muchos creyentes judíos, muchas mujeres griegas sin distinción y hubieron no pocos hombres. No cabe duda, se pudo establecer allí una asamblea local. Pablo tuvo que salir de allí, dice, hacia el mar, es decir, la salida que ellos tenían. Todavía no se habían creado los buses, todavía no se habían creado los trenes, mucho menos los aviones, no se habían creado nada de eso. Entonces, la forma de transportarse era a través de la mar. Entonces, Pablo sale con la intención, lo llevan los hermanos, con la intención de llevarle, dice, hacia el mar. Pero dice la palabra de Dios que lo llevaron hacia Atenas. Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea, pero con la orden de que se juntasen con el apóstol Pablo lo más pronto posible. Y cuando dice que recibieron órdenes ellos, entonces salieron. El apóstol Pablo, allá en Atenas, veamos el método del apóstol Pablo ahí en Atenas. Dice Pablo que mientras él los esperaba, dice Lucas, perdón, mientras Pablo los esperaba, estoy leyendo el versículo 16, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ya se dio cuenta que el apóstol Pablo no llevaba un mensaje ecuménico. El apóstol Pablo no llevaba un mensaje ecléctico. El apóstol Pablo no llevaba un mensaje que hacía mezcla. Cuando el catolicismo romano empezó a expandirse
Ellos lo que hacían era que llegaban a un lugar, al lugar donde iban, averiguaban cuál era la deidad que los nativos de ese lugar, y entonces llegaban y su método era cambiarle el nombre a ellos, cambiarle el nombre. Allá aquí cercanos a nosotros, en México, ahí donde está el santuario de la Virgen de Guadalupe, lo que ellos mencionan, los aztecas adoraban a Tonatzin. Ellos adoraban allí a una diosa. Y entonces luego salen con el cuento, mítico cuento, de que allí se apareció al indio Juan Diego y todo lo que llegaron a inventarse con tal de ganar a todos los nativos de allí. Aquí mismo en Guatemala, donde está el santuario del Cristo Negro de Esquipulas, como le llaman ellos, ahí adoraban a la gran piedra negra, los mayas o los aborígenes del lugar, ahí adoraban a la gran piedra negra. No es casualidad que le llamen ahora Cristo Negro. Entonces venían y los aborígenes seguían adorando a su ídolo, y luego los cristianos, muy entre comillas, adoraban a la nueva deidad con el nombre cristiano. El asunto es de que poco tiempo se fue quitando el ídolo y se quedó el nombre cristiano, suplantando al antiguo. El problema es que se sigue adorando al mismo Dios, no al Dios verdadero, sino al mismo Dios. Se sigue la misma idolatría. Muchos de ellos se quedaron con mixtura, con matices de la religión pagana con la religión nueva, y entonces llegó a hacerse un sincretismo religioso. Pero mire el apóstol Pablo, el verdadero evangelio. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo estaba enardecido por la idolatría. Él no fue a preguntar a quién adoran ustedes acá, a Zeus. Ah, pues entonces yo, mire, les voy a presentar. No hay nada de eso. Y así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Vea que el apóstol Pablo abarca a todos. Dice que él entraba en la sinagoga otra vez por la convicción personal que él tenía y por la estrategia que él tenía. Entonces llegaba con los judíos, hablaba con los piadosos. Ya explicábamos, un piadoso era uno que estaba haciendo los procedimientos para llegar a ser un prosélito del judaísmo. Y en la plaza cada día con los que concurrían, es decir, personas a todos, y también con algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Y la manera que el apóstol Pablo les entra a ellos es predicándoles el evangelio. Ellos se interesaron y lo llevaron al Areópago. Allí observó a muchos dioses. Y como ellos eran tan fanáticos de sus dioses, tenían muchos dioses, pero no al Dios verdadero, entonces ellos, pensando de que no sea que se nos olvide un Dios, hayan muchos dioses y se nos olvide un Dios y se nos va a pasar, entonces pongámosle aquí un lugarcito al Dios no conocido, es decir, al Dios que aún no conocemos nosotros. Y entonces Pablo les dice, a este Dios, el que ustedes no conocen todavía, no era una deidad pagana, no era un ídolo pagano, no era nada de eso, sino que era el Dios que ustedes no conocen. Ese Dios es el que yo vengo a predicarles para que ustedes lo conozcan. Continuando con nuestros personajes, solamente que ya Pablo se encuentra solo en Atenas. Ahí en Atenas también hubieron creyentes. Mire a su paso, Tesalónica, Berea, Atenas,
Y dice la palabra de Dios que de ahí de Atenas, capítulo número 18, ahí en Atenas hubieron creyentes. Dentro de ellos estaba Dionisio, el areopagita, el que cuidaba el areópago, y estaba, o era probable que era un filósofo que vivía allí. El asunto es de que uno de ahí, del areópago, y una mujer llamada Damaris, probablemente esta era una mujer prominente, una mujer de clase, como suele decirse, una mujer adinerada, importante en la ciudad de allí de Atenas, porque se menciona su nombre, se menciona su nombre. Y otros con ellos, hubieron creyentes. Entonces, otra iglesia establecida, otra iglesia local establecida ahí en Atenas. Después de estas cosas, dice 18:1, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí en Corinto vemos otro sistema del apóstol Pablo. Dice que él se encontró con Aquila, era un judío natural de Ponto, y dice que estaba allí con Priscila, su esposa, y ellos tenían el oficio de hacer tiendas. Pablo, además de ser teólogo, además de ser fariseo en su tiempo y fariseo de fariseos, ahora ministro del evangelio, el apóstol Pablo tenía como oficio el hacer tiendas. Entonces se juntó con los hermanos allí en Corinto, con estos esposos, y también predicaba el evangelio en las sinagogas, pero también hacía tiendas. El apóstol Pablo cuidaba mucho su testimonio. El apóstol Pablo se cuidaba bastante de su testimonio. Él no quería ser tomado como existían en aquel tiempo y hoy en día también muchos filósofos andantes, muchos filósofos que iban de un lugar a otro dictando sus conferencias y sus filosofías, pero sacándole dinero a las personas. El apóstol Pablo, él trabajaba con sus propias manos haciendo tiendas y en su otro tiempo predicando el evangelio. No cabe duda que para tomar este sistema del apóstol Pablo, que es el sistema que hemos adoptado las asambleas, al menos aquí en Guatemala, es el sistema que hemos adoptado. Para tomar esto se necesita de mucha fe y se necesita de mucha disciplina para poder cumplir el ministerio. Dice el versículo 4 que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Eso fue ahí en Corinto. Mientras tanto, Silas y Timoteo estuvieron en Tesalónica. Es muy probable que era Timoteo quien haya regresado a Tesalónica después de que salió y estuvo en Berea. En Berea se despidieron con Pablo y es probable que Timoteo haya regresado a Tesalónica y que Silas haya continuado a Macedonia. Ahí en Macedonia se encontraron Timoteo y Silas para luego irse con el apóstol Pablo a Corinto. Dice el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, le repito mi idea, es muy probable que Timoteo haya regresado a Tesalónica. Silas se haya ido a Macedonia. En Macedonia se encontraron ellos dos y luego, bajo la orden que Pablo había dado, que se encontrasen con él lo más pronto posible, entonces ellos se fueron juntos hacia Corinto. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero allí también se opusieron y blasfemaron ahí en Corinto, aunque no todos, porque vemos nosotros que ellos estaban, hubieron muchos
creyentes ahí en ese lugar. Ahora, ¿cuáles fueron las noticias que el apóstol o que Timoteo, perdón, le llevó a el apóstol Pablo? ¿Cuáles fueron las noticias? No cabe duda, Timoteo, a juzgar por el contexto de la epístola primera Tesalonicenses, no cabe duda, Timoteo dio noticias alentadoras en cuanto a la fe de los hermanos de Tesalónica, que a pesar de la oposición que hubo y en medio de esa tribulación en la que ellos recibieron la palabra de Dios, el evangelio, ellos creyeron y luego ellos tuvieron un crecimiento en su fe. Ellos crecieron en su fe. Eso lo podemos observar en el capítulo número 1. Pero vemos nosotros también que los creyentes, aún al tiempo en que Timoteo los dejó para reunirse con Silas y ambos reunirse con Pablo en Corinto, a ese tiempo todavía estaban siendo perseguidos por los judíos. Puede corroborarlo en 1:6 de Primera Tesalonicenses, 2:14 de Primera a los Tesalonicenses, en donde el apóstol Pablo es un tanto duro, da una oración o unas expresiones imprecatorias muy al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, porque no cabe duda, estaba indignado en contra de los judíos inconversos que estaban persiguiendo a sus connacionales, los judíos conversos, a los cristianos de allí o de origen de la gentilidad. Pero otro informe que Timoteo le lleva al apóstol Pablo en cuanto a la situación que se estaba viviendo en Tesalónica después de su partida, es que algunos estaban poniendo en duda su ministerio y el verdadero interés por la grey de Tesalónica. Es decir, el verdadero interés del apóstol Pablo por los creyentes en Tesalónica. Como le mencionaba hace rato, probablemente ellos estaban asociando al apóstol Pablo con aquellos predicadores itinerantes, aquellos filósofos itinerantes que iban de ciudad en ciudad exponiendo, dando sus conferencias, exponiendo sus filosofías, sus ideas, pero con tal de sacarles dinero a las personas. Entonces, probablemente ellos estaban haciendo eso. Por eso es de que vemos que el apóstol Pablo da una biografía de él en el capítulo número 2 y el capítulo número 3. Es bastante enérgico el apóstol Pablo cuando él expone acerca de sus intenciones, las motivaciones de su corazón y su vida de piedad, que los mismos tesalonicenses pudieron darse cuenta. Pablo llega a decir: no hemos encubierto avaricia de nadie. Es decir, no tenemos avaricia ni hemos encubierto avaricia de nadie. En cuanto a si se preocupaba por los tesalonicenses o no, el apóstol Pablo dice: tan grande ha sido nuestro afecto que hubiésemos querido daros no solamente el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Otro informe que le da Timoteo al apóstol Pablo es que algunos hermanos estaban siendo tentados a regresar a las impurezas del paganismo. Esto lo puede corroborar en capítulo 4, versículo 1 al 10. También algunos habían entendido mal o habían tergiversado la enseñanza tocante a la segunda venida de Cristo y por eso se conducían de manera desordenada. Es decir, algunos probablemente por la inminencia de la venida del Señor Jesucristo, algunos ya no querían trabajar y le eran carga a los hermanos que sí estaban trabajando, que tenían sus negocios, sus bienes, y entonces le eran cargas, porque los otros, debido al amor, les ayudaban a los otros y no querían trabajar.
andaban desordenadamente porque no proveían ni para los suyos, es decir, para los de su familia, ni tampoco iban a tener para ayudar a otros, ni mucho menos para satisfacer sus propias necesidades. Y debido a otro informe que ellos dieron, es que debido a esa tergiversación o mala interpretación de algunos, probablemente las dos, mala interpretación y tergiversación de algunos que a propósito tergiversaron la enseñanza del apóstol Pablo, habían habido muchos muertos, probablemente debido a las persecuciones, probablemente debido a causas naturales, algunas enfermedades, o ya de viejitos, pero algunos creyentes habían muerto. Entonces, sus familiares creyentes también, ellos estaban desconsolados. Por eso Pablo escribe 4:13, porque no queremos, hermanos, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y Pablo les habla acerca de cómo será cuando el Señor Jesucristo venga, que los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y nos reuniremos con Cristo en el aire, en el aire. Así de que estos fueron los informes que le llevaron al apóstol Pablo. Por un lado, había noticias animadoras en cuanto a su fe y en cuanto a que estaban creciendo, es decir, estaban regando el evangelio ellos en gran manera. Pero los creyentes aún seguían padeciendo persecución por los judíos. También algunos estaban poniendo en duda el interés verdadero del apóstol Pablo por los hermanos de Tesalónica y por eso el apóstol Pablo presenta defensa de su carácter y de su ministerio. Algunos hermanos, punto número 4, algunos hermanos estaban siendo tentados a regresar a las impurezas del paganismo, entre otras cosas, la inmoralidad sexual. Algunos habían entendido o malentendido o tergiversado la enseñanza tocante a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y número 6, algunos habían fallecido, sus familiares, y los familiares vivos creyentes, ellos estaban desconsolados. Quiero, basados en el contexto de la primera epístola a los tesalonicenses, quiero mencionar así brevemente sobre el valor que tiene esta epístola para todo creyente, para los ministros. Por un lado vemos un valor biográfico. Aquí vemos el corazón del apóstol Pablo. Aquí vemos el corazón de un pastor. Vemos el celo de un apóstol. Vemos la entrega de un maestro. Vemos esto. Porque cuando el apóstol Pablo tiene que exhortar, él exhorta. Cuando él amonesta, él amonesta. Y vemos nosotros esa parte acá. Por un lado, vemos que el apóstol Pablo es firme, es contundente al momento de escribirles. Pero por otro lado, vemos la ternura del apóstol Pablo. Ya citaba, tan grande ha sido nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio, sino nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vemos también el valor misiológico, es decir, para las misiones. Una muy buena estrategia que el apóstol Pablo nos presenta, tanto para entrar a la ciudad, tanto para entrar a predicar el evangelio. Como estrategia llegaba a la sinagoga. Como estrategia dice que él discutía, él persuadía, él exponía la palabra de Dios. Él no iba mezclando el evangelio. No era un sincretismo lo que Pablo quería promover. No era una mixtura
que el apóstol Pablo, no era una ecléctica, algo ecléctico que el apóstol Pablo llevaba, no era nada de eso. Era el evangelio puro que el apóstol Pablo llevaba. Pero vemos nosotros la dependencia del apóstol Pablo, porque era con el poder del Espíritu Santo, con el poder, con el dínamo del Espíritu Santo, es decir, en una total dependencia al Espíritu Santo que el apóstol Pablo entraba a cada ciudad, y la ciudad de Tesalónica no es la excepción. Y cómo en medio de la oposición, cuando hay una oposición, cualquiera podría salir corriendo. He dicho esto, algunos podrán decir, si esto es ser evangélico, me quedo con los católicos. A la primer situación difícil y aflicción que pueda venir, si esto es ser evangélico, mejor me quedo con los mormones o los testigos de Jehová. Pero, hermanos, a pesar de la aflicción, a pesar de la situación de tribulación que estaban pasando y que los judíos inconversos habían propiciado, a pesar de todo eso, se convirtieron, hubieron conversiones genuinas, genuinas. Así de que no cabe duda, este tiene un valor misionológico. Cada vez que prediquemos el evangelio, nosotros tenemos que hacer lo que denomino yo la parte humana de la predicación, porque Dios hace la parte divina de la predicación. ¿Cómo así? Parte humana y parte divina de la predicación, sí. La parte divina de la predicación es lo que yo no puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer, solo Dios hace. Pero la parte humana de la predicación es lo que yo debo de hacer y Dios no hace. A mí me lo ha encomendado. Leemos en la palabra de Dios que es el Espíritu Santo quien produce convicción. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio. Es Él, yo no lo puedo hacer. Si yo pretendo hacerlo, voy a tener a un montón de manipulados. Voy a manipular a la gente con tal de crear una pizca de fe que no va a ser fe. Pero el Espíritu Santo a mí me ha mandado a ir a predicar el evangelio. Así es de que soy yo el que tiene que ir a predicar el evangelio, el lado humano de la predicación, pero dependiendo totalmente del Espíritu Santo, porque Él es el que hace la otra parte de la predicación, el lado divino de la predicación. Aquí encontramos nosotros un valor histórico en esta epístola a los tesalonicenses. Estaba buscando allí algunos datos, tengo aquí anotado algo. Esta epístola fue escrita alrededor del año 50 y 51. Encontré que un autor dijo que pudo haber sido a finales del año 50 o a principios del año 51, más o menos. Me fui a buscar qué dicen los autores, el año en que fue escrita la epístola de Santiago. Y Santiago fue escrita aproximadamente un poco más el año número 40, un poco más en el año número 40. Y Gálatas fue escrita alrededor del año 56, más o menos aproximadamente. ¿Por qué le saco esta colisión esto? Porque la epístola de Santiago fue la primer epístola del Nuevo Testamento en escribirse. La segunda epístola y por lo tanto la primer epístola del apóstol Pablo fue primera a los tesalonicenses, nuestra epístola. Y la epístola de los Gálatas es la otra que es más antigua. Entonces, primera a los tesalonicenses es la primer epístola del apóstol Pablo en escribirse. También vemos nosotros un valor sociológico en esta epístola.
En esta epístola y en la segunda, vemos aportes del apóstol Pablo a la sociedad. Por ejemplo, el alto valor del trabajo. Que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Y el apóstol Pablo habla de esto. Algunos le han denominado a esto la teología del trabajo. Tiene un valor homilético. Si usted ve el capítulo número 2, cómo nuestros púlpitos pueden ser enriquecidos cuando vemos nosotros el comportamiento que el apóstol Pablo tenía como el mensajero que es, como el mensajero que es. Entonces no cabe duda, tiene un valor hermenéutico. Tiene un valor devocional. Tiene un valor devocional. ¿Cuántas meditaciones podemos tomar y encontrar nosotros acá en esta epístola? Para mencionarle este último valor, quiero llegar a la primera, a que abramos nuestras escrituras en primera los Tesalonicenses. Tiene un valor escatológico esta epístola. Tiene un valor escatológico. Cada capítulo, usted se va a dar cuenta, cada capítulo termina mencionando la segunda venida del Señor Jesucristo por los suyos. Cada capítulo, los 5 capítulos, terminan de esa forma. Un ejemplo de ello, 1 Tesalonicenses 1:6, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Pasemos a capítulo número 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pasemos al capítulo número 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Y qué podemos decir nosotros de capítulo número 4, versículo número 13 en adelante, en donde se nos habla de una manera detallada del arrebatamiento de la iglesia? ¿Y qué decir del capítulo número 5, en donde el Señor vuelve a hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo? 5:1 en adelante. Pero capítulo número 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos nosotros que esta epístola tiene un valor escatológico, es decir, los 5 capítulos, los apenas, no llegan a los 16 capítulos de Romanos, los 16 de primera a los Corintios, los 13 de segunda a los Corintios. No llegan a esos a llenar los capítulos de esas epístolas grandes, 5 capítulos. Pero en esos 5 capítulos, cada capítulo, el apóstol Pablo como que le quiere poner su sello, la venida del Señor Jesucristo. Lo que pasa es de que la inminente venida del Señor Jesucristo, Pablo no se está retractando de lo que ya enseñó, porque él no es responsable de lo que hayan tergiversado los otros o malentendido los otros. Pero cada vez Pablo menciona la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo es y debe de ser el más grande motivante para vivir nuestra vida de santidad, nuestra vida de integridad, para vivir nuestro cristianismo. Vamos a quedarnos acá, vamos a entrar en nuestra próxima entrega ya al capítulo 1,
versículo 1 de la primera a los tesalonicenses. Pero eso lo vamos a hacer en una próxima oportunidad, cuando el Señor nos lo concede, a donde usted está muy bienvenido también. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.